La rueda de diálogo de la jornada de hoy tiene que ver con las bebidas energizantes. Compartimos un video disparador y conversamos con las entrevistadas. El auge de las mal llamadas bebidas energizantes en Uruguay preocupa a las autoridades y toxicólogos por su exacerbado incremento de consumo en adolescentes y jóvenes. Se trata de bebidas estimulantes con exceso de cafeína y otras sustancias que pueden generar daños en la salud. Cada uno de los envases de estas bebidas equivale a entre 4 y 5 tazas de café. La Sociedad Americana de Pediatría sugiere que los adolescentes no consuman más de una taza de café al día. Entonces, por cada lata, se estaría cuadruplicando y quintuplicando el límite recomendado. Un reciente estudio de la Unidad Académica de Psiquiatría Pediátrica de la Facultad de Medicina revela que 3/4 partes de los adolescentes encuestados admite haber consumido estas bebidas, siendo la edad de inicio a los 13 años. Pero el incremento de este consumo no se explica solo por los adolescentes. El mercado está diversificado. Antes, más de 1/3 se vendía en los grandes supermercados y tenía como principal público objetivo deportistas. Ahora un 40% de la venta se da en almacenes tradicionales y kioscos, al tiempo que otro 40% está en pequeñas superficies independientes. La mezcla de estas bebidas con alcohol, advierten los toxicólogos, es uno de los principales problemas. La bebida estimulante disimula el efecto depresor del alcohol y la persona consume más de la cuenta sin notarlo. El Centro de Toxicología registra intoxicaciones agudas en menores de edad vinculado a las bebidas energizantes. Es por eso que la Junta Nacional de Drogas trabaja en diferentes estrategias para afrontar el problema de salud que presenta este tipo de bebidas. El gobierno prepara entonces una nueva regulación para controlar la venta de bebidas energizantes. Según confirmaron autoridades del Ministerio de Salud Pública y de la Junta Nacional de Drogas, se establecerá la prohibición de venta a menores de 18 años y se impulsarán campañas de concientización sobre los riesgos que implica su consumo. Uno de los principales objetivos será aclarar la diferencia entre los energizantes y las bebidas deportivas o isotónicas, ya que muchos jóvenes las consideran similares cuando en realidad sus componentes son muy distintos. Entonces, ¿es la prohibición el camino adecuado para desestimular el consumo excesivo de estas bebidas? Lo conversamos en la siguiente rueda de diálogo. Y para charlar sobre esto es que recibimos a Lucía Antúnez, investigadora de la Facultad de Química de la UDELAR, también a la doctora Alba Negrín, toxicóloga de la Junta Nacional de Drogas, y a la licenciada Gabriela González, referente del área de alimentación y nutrición de la Comisión Honoraria por la Salud Cardiovascular. Gracias a las tres por acompañarnos, un gusto recibirlas. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, antes de meternos de lleno con lo que tiene que ver con la reglamentación y con el uso exponencial de estas bebidas, me parece que sería interesante explicar de qué se trata. Cuando una persona consume una latita de energizantes, ¿qué es lo que está consumiendo realmente? Bueno, me miraste y me siento aludida. Sí, como nutricionista te lo miré, claro. Y te lo pregunto. ¿Qué es lo que está consumiendo realmente? A fondo no lo sabemos. Sin duda, la mayor cantidad es agua, y esto puede tener agregados como alta concentración de azúcar, cafeína y otros elementos estimulantes o a los cuales se les adjudica propiedades energizantes como la taurina, guaraná, etc. Y otras sustancias químicas que colaboran con el sabor, probablemente, con la estabilidad del producto, etc. Entonces, bueno, no estamos, desde el punto de vista nutricional, no nos va a aportar ningún elemento necesario ni que mejore o promueva la salud. Bien, y desde el punto de vista toxicológico, ¿qué podemos decir? Siempre se dice en referencia a esto que las bebidas energizantes son las bebidas de los innecesarios. Innecesaria tanta cafeína, innecesaria tanta azúcar, innecesaria la dotación de aminoácidos y vitaminas. Desde el punto de vista toxicológico, sí, hay varios de los elementos que recién se referían que tienen que ver con justamente ese contenido que no es solamente, o sea, el contenido primordial es el agua y la cafeína, ¿no? Pero también están todos estos otros elementos que coadyuvan a la presentación, a que sea agradable al paladar, a su buena presentación, a su buen sabor.
Sí, el packaging colorido, exacto, atractivo para los jóvenes. Exacto. Uno de los constituyentes que conocemos más es la cafeína, porque es la sustancia estimulante más consumida a lo largo y ancho del mundo. Totalmente. Y de la historia. Bueno, viste que hablábamos de que más o menos una lata corresponde a 4 o 5 cafés, ¿es así? Sí. ¿Qué es lo que pasa también con el consumo por parte de menores de edad, ¿no? Teniendo en cuenta que son muchas veces personas que están en pleno desarrollo? Bueno, claro, ahí también. Bueno, que en realidad, o sea, es una sustancia estimulante y por eso se la consume, por eso los adultos usamos bebidas café, mate, bebidas cola, para obtener esa dosis de cafeína. Porque, es decir, no solo es las dosis que pueden ser peligrosas de una sustancia química, sino quién es el que la consume. Es decir, hay distintas etapas en la vida que hacen que una misma sustancia, una misma dosis, tenga riesgo. Por ejemplo, se recomienda que las embarazadas no consuman ningún tipo de bebidas que contengan cafeína o que consuman una pequeñísima cantidad. ¿Por qué? Porque tienen un montón de efectos a nivel vascular, son vasoconstrictoras, es decir, cierran los vasos, alteran la circulación uteroplacentaria. También estos mismos efectos los tienen los jóvenes, los niños. Son productos que a nivel metabólico interfieren con la absorción del calcio, o sea, tienen problemas que tienen que ver con la nutrición, pero y que además lo importante es, en el sistema nervioso central y en el cardiovascular, dan una estimulación innecesaria en la infancia y en la adolescencia. Bien. Por esto que hablábamos, que yo ya lo he venido diciendo en varias oportunidades, que estamos viviendo en una sociedad, en un momento histórico, donde se prioriza mucho el rendimiento en todo, y no podemos darnos una tregua para decir, estoy cansado, quiero descansar. ¿No? Decís, estoy cansado, me tomo una bebida energizante. Claro. ¿Querías apuntar algo más? No. Con respecto a los jóvenes, como hablábamos, ¿pueden llegar a intoxicarse? ¿Qué efecto negativo puede llegar a tener en su organismo? ¿Es una cosa inmediata? ¿Es una cosa a mediano o largo plazo? ¿Cuáles pueden ser los efectos negativos de un consumo desmedido? Bueno, me tocaron todas. Me tocaron todas. Bueno, lo que pasa es que en el consumo de estas bebidas que tienen tanta cafeína, puede haber una hiperestimulación, porque estas bebidas son estimulantes. Entonces, fundamentalmente, ¿qué es lo que se estimula? Se estimulan aquellos tejidos que tienen determinada funcionalidad, como es el sistema nervioso y como es el aparato cardiovascular. Es decir, una sustancia química entra al organismo y no es que vaya dirigida solo al sistema nervioso. Uno es lo que busca porque quiere despertarse, entonces sentís el efecto que te reanima, pero en realidad esa sustancia entra por todo el cuerpo y ejerce distintos efectos a nivel muscular, a nivel cardíaco, cierra los vasos, abre los bronquios, es decir, y claro, el riesgo de la intoxicación es tener efectos no deseados. Entonces, en el consumo de estas bebidas es tener palpitaciones, taquicardia, náuseas, vómitos, porque tiene ese efecto a nivel digestivo. Te puede dar, por estimulación del sistema nervioso, temblores, movimientos un poco estereotipados, hasta puede llegar a dar convulsiones, ¿no? Y te sumo algo, Sí. de atrevida, Sí, ¿no? Porque la toxicóloga- claro. No, también esto del consumo combinado con alcohol, que se ha visto que es claro. una de las formas de consumo, y en esto que decías vos de las intoxicaciones, ¿no? Bueno, también como que acentúa es más probable tener intoxicaciones cuando se consume alcohol en conjunto con bebidas energizantes, ¿no? Que si este consumo no se da, digamos. Porque expliquémosle cuál es el efecto cuando se mezcla con el alcohol. Claro, la cafeína te estimula, va para arriba. El alcohol
te estimula un poquito, un ratito, pero si tomás más dosis, te empieza a bajar y te duerme. Entonces, la asociación de ambos es lo que se siente como que se siente menos el efecto de la borrachera o de la intoxicación alcohólica. Eso a la vez habilita a que si la persona se siente menos adormecida, menos somnolienta, siga tomando alcohol. Entonces se intoxica más con el alcohol. Otra asociación que es bastante frecuente es la asociación de bebidas energizantes con cafeína con otros productos estimulantes. Por ejemplo, cocaína, éxtasis u otras drogas del tipo de las drogas sintéticas estimulantes. ¿Y qué pasa en esa combinación? Y bueno, y ahí tenés mayor riesgo cardiovascular porque se suman dos estimulantes que son que aceleran el ritmo cardíaco, que son vasoconstrictoras, es decir, te aumentan la presión arterial por encima de niveles que no están adecuados para esa edad. Y siempre que vos mezclás dos tipos de sustancias, siempre se suman los riesgos. Claro. Ya sea si una te baja y la otra te sube, o si las dos te suben, ¿no? Totalmente. Hablábamos en el video disparador de la confusión con las bebidas isotónicas, ¿no? Sí. ¿Pueden explicarnos también un poco qué es una, qué es la otra y por qué se da esa confusión? No sé cuál de las dos me quiere comentar. Yo voy a, en realidad, citar a nuestro deportólogo, Santiago Beretervide, que, bueno, él escribió unas líneas sobre esto y unas reflexiones, intercambiábamos los conceptos que se pueden justamente confundir desde el marketing, ¿no? Porque hasta el posicionamiento que tienen en cuanto a más rendimiento Bueno, se venden en los gimnasios los dos, es muy común. Ahí está. Pero el riesgo es el efecto que tienen, porque estas bebidas estimulantes en realidad deshidratan, no hidratan. Y pueden haber riesgos para la salud muy importantes si estamos sustituyendo una hidratación adecuada y estamos teniendo estas bebidas estimulantes como elemento que nos da energía a partir de las cafeínas, pero esa cafeína a la vez está estimulando al organismo a eliminar líquido, hidratación que precisa. Entonces, no solo es muy distinto el efecto que hacen, sino que además el riesgo es mayor. O sea, como decía la doctora, importa quién lo consuma, con qué se consuma y en qué condiciones, ¿no? Y si son en condiciones de actividad física o de ejercicio, pues tendría un efecto como más agudo bueno, claro, porque o si de mayor deshidrata riesgo. en un momento de un desgaste, eso podría llegar a generar una mayor deshidratación con todo lo que eso conlleva. Y daño muscular, sí. Y es claro que cuando te tomás un café o unos mates, claramente tiene un efecto diurético, ¿no? Al ratito vas a orinar. Entonces, en ese efecto diurético es que se produce esa deshidratación que en condiciones de deporte se puede acentuar. Claro. Sí. Desde la Facultad de Química, ¿cómo han abordado esta temática? Bueno, en realidad nosotros estamos comenzando un proyecto de investigación que busca como aportar desde una perspectiva un poco distinta a esta que venimos conversando, y es entender desde la mirada de los adolescentes y los adultos jóvenes cómo se perciben estas bebidas energizantes, más bien vinculado a cuáles son las motivaciones que ellos reportan para consumir este tipo de bebidas, bueno, cuáles son las ocasiones más frecuentes de consumo, y bueno, y por ahí, ¿cuál es su percepción respecto al riesgo? Porque esto también es algo que hemos visto, ¿no? De que la percepción de riesgo asociada es muy baja. Entonces, bueno, un poco entender desde dónde partimos, ¿no? Para luego generar insumos que pudieran aportar al desarrollo de alguna campaña de comunicación o alguna estrategia orientada a desmotivar el consumo de bebidas energizantes. Por ahí un poco viene nuestro trabajo. ¿Y qué han podido encontrar esto en esto? Recién empieza, sí. pero sí, la verdad es que tenemos como resultados preliminares que son bien interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de los adultos jóvenes, lo que vimos en lo que hace a cuáles son los efectos buscados, ¿no?
la mayoría, o un 40 y pico, reporta energía. Yo lo que busco cuando consumo bebidas energizantes es energía. Dormí mal, estoy cansado, como decía la doctora, Exacto, la rutina, ¿no? la vida me pasa por arriba y Exacto. bueno, me tomo una latita y se También soluciona. varios mencionaban esta idea de mantenerse despierto en esta misma lógica. Bueno, tengo que estudiar, tengo un examen mañana, no sé, tengo que cumplir con determinadas cuestiones del trabajo, estoy cansado. Bueno, después el sabor también es algo que aparece, se menciona bastante, gente dice, lo tomo porque me gusta. Y esto de consumirlo combinado con alcohol, ¿no? Hay muchos tragos que, bueno, que ahora se comerciales, o sea, que están disponibles y que están como de moda en algún punto, que involucran esto de mezclar bebidas alcohólicas con energizantes, es otro de los usos reportados, digamos. También es interesante ver que una de cada 4 personas que respondió, esto fue una encuesta en línea, dijo, en realidad no busco nada en particular, los consumo porque los consumo, ¿no? Y en lo que hace a las ocasiones de consumo, de vuelta, cuando charlamos con adultos jóvenes, o les preguntamos a adultos jóvenes, lo que más surge es el cansancio, nuevamente, ¿no? Esta necesidad de rendir y, bueno, algo recreativo también, más en un plano social, cuando salgo en la noche, sí, cuando me junto con amigos. Cuando conversamos con adolescentes, ahí sí fueron talleres de discusión, está bueno ver que se vieron como estas mismas dimensiones, digamos, un consumo individual vinculado con motivaciones como que me gusta el sabor, qué sé yo, ¿no? O para mantenerme alerta. Sí, o está de moda también, ¿no? Está, claro, una cosa más social, un plano más social que se vincula con, bueno, están de moda, sobre todo ahí o sea, muchos se retraían al momento en que habían probado las bebidas energizantes y decían, yo me acuerdo cuando probé era porque estaba de moda o porque era lo que podía tomar, en fin. Y aparece también con bastante fuerza el marketing como un elemento, sobre todo en los adolescentes, que promueve el consumo, ¿no? Claro. Ellos mencionaban, bueno, cuando miras deportes hay equipos que están como patrocinados por las bebidas energizantes y demás. Y en relación a eso, a nosotros nos parecía bien interesante como traer a colación los resultados de una encuesta que se hizo el año pasado, fue un relevamiento en realidad, que se hizo en 2024 con adolescentes escolarizados en Montevideo, ¿no? Se trabajó con una muestra representativa que en realidad era mucho más amplio, buscaba ver la exposición, los efectos de la exposición al marketing digital de productos ultraprocesados en general. Pero en lo que respecta a las bebidas energizantes, 4 de cada 10 adolescentes decían recordar haber visto la semana pasada una publicidad de bebidas energizantes, sí, y se vio que básicamente la exposición o sea, quienes decían haber visto publicidades de bebidas energizantes tenían una probabilidad 2 veces mayor de haber consumido bebidas energizantes la semana anterior. Sí, ¿no? es Entonces, que los indicadores la verdad que son bien altos. Ya vamos a estar hablando de eso, también vamos a estar hablando de las medidas que se están tomando por parte de la Junta Nacional de Drogas y también del Ministerio de Salud Pública, pero antes vamos a ver la opinión de la gente en la calle, que bueno, estuvo Juanpi preguntándoles qué vínculo tienen con las bebidas energizantes. Sí, tenía conocimiento, como todo, en exceso no es bueno, o sea, y sin un control es peligroso, como todo. En general, ¿te parece que las consumen solas o las mezclan con alcohol? ¿Qué sabes sobre el consumo de esas bebidas? Creo que hay de los dos, o sea... como te digo, de vuelta, después de los 18 no tenés control sobre el alcohol y ya me parece que antes de es solo el energizante, pero después de es como venga. Claro. O sea, sí que está. Para mí es peligroso, o sea, porque vos estás como todo. Porque yo sé por lo menos que tiene mucha cafeína y mucho azúcar y que eso no es bueno para la población en general, no es bueno porque toca todos los valores de la salud. ¿Y le preocupa que los jóvenes consuman eso, que vaya creciendo el consumo de bebidas energizantes? Y sí, porque eso va a provocar más hipertensión al muchacho joven con la cafeína. Va a provocar hipertensión y muchas enfermedades más, como la glucosa, la glicemia. O sea, puede venirle diabetes tipo 2. O sea, provoca muchos trastornos en la salud. Hasta yo mismo consumo bebidas energizantes y yo creo que puede llegar a ser dañino si es en exceso, ¿no? En el caso mío, yo no soy de consumir mucho, simplemente
como un gusto, como una cerveza, ¿no? Como un gusto cada tanto, pero ya día a día creo que puede llegar a ser dañino. ¿Y en contexto de noche es que consumís o en el día también? ¿Cuáles son las ocasiones? Y depende más o menos, es como un gustito, no tiene un contexto fijo. A no ser que, bueno, vos, no es mi caso, ¿no? Pero hay gente que, por ejemplo, en la bebida energética busca justamente eso, la energía. Y capaz es esa la razón por la cual está aumentando, quizás sea por la necesidad de energía que tiene ahora mismo la juventud y la necesidad de estar al palo siempre. No consumo, tengo entendido que es más de uso de adolescentes, pero no consumo. ¿Y les preocupa que aumente ese consumo o qué opinan al respecto? Sí, en realidad, o sea, lo mismo, yo no consumo, pero sé que bueno, en adolescentes y jóvenes más chicos sí, como que ha aumentado el consumo. En realidad, sí, como el uso excesivo y también sé que la mezcla con alcohol a veces puede generar cuestiones que no están tan buenas. Por ahí la preocupación, sí, del consumo excesivo del energizante. ¿Y en sus entornos se consumen? ¿Conocen gente que consuma? ¿En qué contextos? No conozco, he escuchado que está como muy difundido en liciales y sobre todo como en los youtubers, digamos que bueno, que están como fomentando algunas cuestiones así, pero no conozco tanto. Bueno, ahí teníamos la opinión de la gente y me pareció interesante, por eso se lo preguntaba antes de estar al aire a las entrevistadas. Esa persona que decía, yo la tomo cada tanto como para darme un gusto, ¿no? Como cuando me tomo una cerveza o cuando un adulto dice, bueno, me tomo una copa de vino y no es que tenga un consumo problemático con el alcohol, sino que es como un gusto. En menores podríamos decir que el consumo debería ser nulo al 100%, ¿no? Claro, porque viste que en los cumpleaños infantiles, cuando los niños toman bebidas que tienen cafeína, se pasan de rosca. Sí, claro. Sobre todo cuanto más chiquitos son. Después, muchos cumpleaños los van haciendo tolerantes a la cafeína, pero en verdad, qué sé yo, puede haber o sea, lo que se recomienda a nivel internacional es alrededor de 2,5 miligramos kilo, ¿no? Sí, por kilo. Por kilo de cafeína en niños. Se puede llegar a aceptar hasta ese punto. Hay una cuestión que tiene que ver con el foco que debe poner en los niños quienes lo cuidan. Claro. Es decir, tomar conocimiento de esto, tomar la precaución, ver cuál es la bebida con cafeína que está tomando ese niño, porque enfocamos en las energizantes, pero también hay otras bebidas refrescantes que también tienen cafeína, que tienen más simpleza, pero que la estimulación se las da la cafeína. Claro. Entonces, ese es uno de los puntos que hay que tomar conciencia, conocerlo, poder un poco saber aceptar en lo que es la tarea cotidiana, poder aceptar el necesario descanso, ¿no? Y la buena alimentación. La buena alimentación no lleva este tipo de bebidas, ¿no? Claro. Es eso. El agua como hidratante, ¿no? Universal y recomendado, en Exacto. definitiva. Y cuando empezás a incluir estas bebidas, y hablamos de todo el espectro, ¿no? Las azucaradas, los jugos sintéticos y bueno, ya el agua empieza a no ser aceptada y en realidad debería ser la bebida de elección. Y cualquier otra cosa la bebida de excepción. Y cualquiera y estas bebidas lo que tienen son sabores intensos y mucho gusto, mucho sabor dulce que aumenta el umbral de preferencia por los sabores dulces, lo que lleva a, bueno, ya no aceptar los sabores naturales. Totalmente, y ahí Conspira. hablaba la doctora también de lo que es el control familiar, ¿no? Estamos hablando de menores de edad que, bueno, hasta a veces son avalados por los adultos en esto de la falta de información, capaz que sin ninguna mala intención, de, bueno, el chiquilín dice, bueno, hoy, no sé, vamos a tomar algo y al menor le compro el energizante, ¿no? Y eso pasa bastante y hay que educar al respecto, ¿no? Sí, sí, o la colección de latitas de distintos colores y diseños, ¿no? Está claramente el marketing enfocado a los menores de edad. Y bueno,
tal vez en el momento de pedir ese producto, es el adulto el que tiene que poner en la balanza todos los elementos que tiene ese producto, ¿no? No, respecto a esto que vos comentabas, cortito, me parecía interesante mencionar que cuando conversábamos con los adolescentes, justamente una de las cuestiones que decían es de situaciones de consumo, ¿no? Decían, bueno, cuando estoy con amigos y muchas veces cuando estoy con la familia, en esto de, por ejemplo, me acuerdo de alguien que decía, bueno, cuando estamos en un asado familiar, como no puedo tomar alcohol, tomo una Monster, ¿no? Esta idea, o muchas veces de, yo que sé, estaba con mis padres, nos fuimos de viaje, era largo el viaje, mi padre se compró una para manejar y no cansarse y me dio para probar, ¿no? Como que esta cuestión de que desde las propias familias muchas veces se introduce o se acerca la bebida energizante, como decías vos, ¿no? Entiendo que desde la falta de información del efecto que esto pueda llegar a tener, y particularmente porque no es lo mismo adultos que adolescentes o niños, ¿no? Por esto que explicaba muy bien Ale. Claro, este tipo de drogas legales también nos hacen preguntar si son puertas A, ¿no? Como se habló en su momento del alcohol, que decía, bueno, el alcohol termina siendo la puerta a otras drogas más peligrosas, o la marihuana, que hasta ahora también es cuestionada. ¿Podría llegar a ser también como una puerta A? Nunca, no se habla de puerta A, pero sí, por ejemplo, hay una tendencia con estas bebidas a imitar patrones que tienen que ver con, por ejemplo, las hieleras con cerveza en los cumpleaños, que en cumpleaños de adolescentes son sustituidos por esas hieleras con bebidas energizantes a discreción. Porque también podés tomarlas con bastante, no solo que son agradables al paladar, sino que además es fácil de tomarlas. Son frescas, ¿no? Son fáciles de tomar. Entonces, lo que a veces se considera como promotor de conductas es el relacionarla con ese tipo de elementos que después tienen que ver con el alcohol o directamente mezclarlas o con la necesidad de consumir algo para divertirme. Algo para divertirme, claro, exactamente. No, y respecto también que no es puerta de entrada directo, ¿no? Pero los datos de la encuesta que hace el observatorio, ¿no? También registraba esto de que hay como una correlación positiva en el sentido de que las personas que reportan haber consumido bebidas energizantes tienen mayor prevalencia también de consumo de otras sustancias. Bueno, no hay una correlación directa, pero sí, esto también es algo que también se viene estudiando en todo el mundo, pero yo creo que sobre todo es como para recordar que no son bebidas saludables, que pueden producir efectos no deseados a nivel del organismo, a nivel biológico, que también tienen esos efectos, como te decía, del escenario, ¿no? Yo me junto con mis amigos y tomo las bebidas estas, que son las que puedo tomar. Entonces hay ahí como una cuestión que siempre después se asocia, que es lo que le decimos en toxicología, el escenario o el setting, ¿no? Uno está con amigos y antes capaz fumábamos con amigos. Ahora no, capaz que te juntas con amigos en la adolescencia y lo que haces es tomar bebidas energizantes. Entonces siempre hay un correlato desde lo psicológico que te lleva a momentos de felicidad. Totalmente. ¿Y han logrado determinar si también hay una diferencia de consumo por género o no? Porque uno tiene como la sensación de que son más los varones los que lo consumen, pero tal vez estoy equivocada. Bueno, en realidad habría que repasar bien los datos de la encuesta que hace el Observatorio de la Secretaría Nacional de Drogas, pero sí hay una tendencia a que haya mayor prevalencia de consumo en varones que en mujeres, por lo menos en adolescencia, ¿no? Que es lo que la población que estudia esta encuesta. Bien. Por otra parte, nosotros también, pero a ver, se buscaron en el estudio que comentaba que hicimos con adultos jóvenes, una de las cosas que se intentó buscar también justamente fue esto de si hay factores individuales que se asocian con el consumo de bebidas energizantes. Y se vio que el género era uno de ellos, y si la probabilidad de haber consumido bebidas energizantes 30 días antes a completar esa encuesta online o alguna vez en la vida era mayor para varones
sí, que para mujeres. Bien, vamos a ver nuevas opiniones de la gente en la calle. He visto, sí, que sucede porque tengo hijos adolescentes y suelen tomar, pero no, yo nunca probé ninguna, ni tampoco sé qué es lo que tienen o algo por el estilo. Y teniendo hijos adolescentes, ¿es algo que estás atento, que te preocupa? En el caso de mis hijos no tanto porque tienen conductas más o menos razonables, digo. Capaz que pocas veces lo he visto de repente consumiendo alguna bebida de esas, pero en general no, en casa no hay y no se consume mucho tampoco. Eso es por falta de publicidad y de no decirle a la gente qué es lo que le ocasiona la bebida energizante. Aparte de que hay muchos jóvenes que quieren hacer deporte y se creen que con eso van a... Y ya, eso es todo. Muchos los usan para hacer deporte mal utilizados, según. Utilizado. Y piensan que van a conseguir masa muscular, de que van a tener más energía, que van a tener mejor rendimiento. Y otro porque se quieren ver chuki luki, que no sé si sabe qué es lo que es chuki luki. No, desconozco qué es. Que se ven así todo bellos. Por lo general, con mi edad no la tomo, pero sé que mis hijos toman, sí. Sí, sí. Y teniendo hijos jóvenes y adolescentes, ¿algo que lo preocupa? Y hay varios consumos que digo que me parece que el alcohol está dentro de los jóvenes, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero con respecto a las bebidas energizantes, ¿es algo que sabe que lo consumen? ¿En qué ocasiones? Sí, pero pienso que no es tanto. El consumo, digo, es para más o menos cuando van a bailar o algo. Pero después no complica eso, para mí no complica. Monster con whisky nomás. O sea, Bien, claro. O sea, la combinás con el alcohol. ¿Y eso qué? Sí. Por sabor nomás igual, por nada especial. ¿Sentís que te genera más energía o algo de eso, no? No la consumo para eso. Hay gente que sí, ¿viste? Hay gente que está cansada a veces, tiene jornadas largas de laburo y se toma una Monster para agarrar más energía, como quien dice. Pero es más psicológico, creo yo, que otra cosa. Bueno, no es solo psicológico el tema, ¿no? Realmente tiene mucha cafeína. Y hay otro aspecto que no es menor, y es que cuáles son el tipo de bebidas alcohólicas más consumidas en la adolescencia. Son bebidas que tienen un 30 o un 42% de contenido de alcohol. Como recién veíamos el whisky, por ejemplo. El whisky, para un adolescente que está haciendo sus primeros consumos de alcohol, es insoportable solo. Claro. Entonces, ¿cómo lo llevan a poderlo tolerar en las primeras ingestiones? Con una bebida súper dulce y con un sabor que les resulta agradable. Sí. Entonces, ahí también está ese riesgo, ¿no? de consumo de más cantidad de alcohol ya desde el vamos. Totalmente. ¿No? Porque no es que estás tomando una bebida como la cerveza con 5% de alcohol. Estás tomando una bebida que tiene 43% de alcohol. Sí. Para ir cerrando, ¿qué medidas se pueden llegar a tomar por parte de la Junta Nacional de Drogas? ¿La prohibición es el camino? Porque a veces se habla justamente, se anunció por parte del Ministerio de Salud Pública, la prohibición de su venta a menores de 18 años. ¿Es por ahí? De repente habría que también trabajar en campañas educativas, esto que estamos haciendo en los medios públicos, también como para generar más información y que llegue a toda la familia. Esto es una tarea que tiene que ser como multiimpacto, ¿no? Haciendo varias cosas en forma simultánea. Trabajar con los propios jóvenes, sabiendo y conociendo bien al detalle por qué consumen. O sea, estas investigaciones que están haciendo los colegas de química son más que interesantes porque se ponen en el lugar de quien consume para saber qué es lo que busca, qué es lo que obtiene o lo que cree obtener. Y eso es un punto de partida muy importante para el trabajo, ¿no? Para criticar e intercambiar con los jóvenes. Y también, la difusión pública ayuda a que se conozca y se piense, porque capaz que se conoce, se toma como una bebida con algo de cafeína, se interpreta, pero no se le da la magnitud que tiene en cuanto a la cantidad de cafeína y en cuanto a quién es el grupo etario
que consume, ¿no? Claro. Y para qué lo consume. Pero, a su entender, ¿es necesaria la prohibición de su venta a menores de 18 años? Yo creo que no. No. Yo creo que No va por ahí. podés prohibirlo, sí, como hay otras prohibiciones para los menores. Pero no solo, hay que hacer estos otros. Sí, yo coincido de que tiene que ser como una batería de medidas, ¿no? Y en esto de que conversábamos algo que se hable y que otros países han o están estudiando o han implementado directamente, es esto como de advertencias o precautorias, digamos, en relación a la cafeína. Por ejemplo, Argentina o México, ¿no? Los productos que tienen cafeína, contiene cafeína no recomendado para niños. Claro. No es lo mismo porque acá... Sumar un nuevo octógono, decís, por ejemplo. No necesariamente un octógono, porque en realidad se hizo un estudio previo y lo que se vio es que, claro, una de las cosas de las gracias o de los motivos de tomar bebidas energizantes es que tengan cafeína. Entonces muchas veces tuvo, o sea, en adolescentes y adultos jóvenes, el efecto contrario, Claro. tipo, tiene cafeína, ok. es lo que O sea necesito. el octógono de cafeína no parecería ser el camino, pero sí Claro. es interesante pensar otro tipo de advertencias que no sean en formato octógono, pero que sí puedan advertir justamente a la población, lo que decíamos, familias, en el caso de adolescentes, ¿no? Y los propios adolescentes y adultos jóvenes, sobre cuáles son los efectos o potenciales efectos que pueden llegar a tener. En eso estamos también. Parte del proyecto es buscar algunas alternativas que, bueno, que permitan comunicar y bueno, que tengan el efecto buscado, ¿no? Y no justamente, bueno, lo que les comentaba. Sensibilizar y crear conciencia entre sus pares también. Dentro de la comisión tenemos ya hace 21 años un concurso de proyectos cardiosaludables dirigidos a 3 categorías que son cuarto, quinto y sexto de escuela, los primeros años del ciclo básico y bachillerato y formación docente. Y allí en Semana del Corazón recibimos los proyectos que se van generando, proyectos de protección cardiovascular o saludables, y nos llamó la atención que 2 años seguidos tuvimos, justamente por la propia iniciativa de los chicos o de sus docentes que lideraron muy bien, el tema de bebidas energizantes o estimulantes como tema central. Y ellos mismos hicieron la investigación, los más chiquitos fueron de la escuela, que ganaron el primer premio, comisión honoraria, en base al trabajo que hicieron, y una escuela de Florida el año pasado, pero ya un 6º año, pudo también hacer una encuesta y llamaba la atención como escolares ya habían tomado y ya habían tenido contacto con este tipo de bebidas. Pero fue muy bueno porque se trabajó desde ellos mismos, que investigaron qué contenía, qué efectos potenciales podían tener, y así le sacamos el sombrero y fue un primer premio de nuestro concurso. Así que llamamos a las instituciones docentes, a la comunidad educativa a sumarse al concurso de proyectos juveniles cardiosaludables que está en la página de la Comisión Cardiovascular, www.cardiosalud.org, ahí están las bases, porque este puede ser un tema interesante para premiar dentro de los proyectos que recibamos. No, yo cortito, volviendo un poco a la pregunta y esto de las medidas, decías prohibir, bueno, no sé si ese es el primer paso a dar, ¿no? Pero, por ejemplo, el marketing vemos que tiene también un impacto súper importante en el consumo de bebidas energizantes y, bueno, también puede ser interesante tomar acciones en relación a eso, ¿no? Bueno, campañas de comunicación, como decíamos, y por ejemplo, no sé, digo de abordar un factor que sabemos que incide sobre todo en los adolescentes, ¿no? Y en las páginas de las propias empresas figura que no se recomienda su consumo en niños, en jóvenes, es decir, está puesto en la página, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces las advertencias... Queda en letra chica. Queda en letra chica. Totalmente. Bueno, gracias a las 3 por acompañarnos, un gusto gracias. enorme. Creo que es una responsabilidad que tenemos todos como integrantes de la sociedad. Bueno, que esté esa información arriba de la mesa, los adultos tomarán cada uno su decisión, pero si nos referimos obviamente a los menores de edad, es importante que se tomen las medidas correspondientes, ¿no? Es un grupo particular que son niños y niñas que han sido estudiados por el Observatorio Uruguayo y aparece este evento. No es que solo la Secretaría Nacional de Drogas esté trabajando en esto, sino que hay otras áreas de preocupación y de acción. Pero claro, no es lo mismo el consumo de bebidas energizantes en esta población, es diferente que lo que puede ocurrir en un adulto. Totalmente. Es decir, no son los mismos problemas que se presentan
con el consumo de pasta, con el consumo de alcohol, que son problemas que están instalados en otras poblaciones. Lo importante es que está puesta la mirada, o está comenzando a estar puesta la mirada en esta problemática y se van a tomar acciones al respecto. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Hacemos una tanda, enseguida venimos.